Hermanos, bendigo a cada uno por nombre. Damos gracias a nuestro. Nuevamente, aquí estamos para edificación de su vida y para edificación de mi vida, porque acuérdense que la palabra es poder, la palabra Dios es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que viene a fortalecernos, a levantarnos, a llenarnos y, mis hermanos, sobre todo, a edificarnos. Y sabía usted que la palabra nos empodera. Yo sé que esta mañana el Señor la va a empoderar a usted varón. Usted está en este momento escuchando palabra, a ti mujer. El Señor en este momento nos va a empoderar para pelear, mis hermanos, las batallas que a veces tenemos que pasar. Porque dice la palabra de Dios que íbamos a pasar aflicciones. Entonces, mis hermanos, pero la palabra es para prepararte, la palabra es para llenarte, la palabra es para fortalecerte y también la palabra de Dios es para pelear las batallas. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos declarando que esta mañana es una mañana gloriosa, una mañana maravillosa, una mañana donde el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Así que vamos a oír con atención la palabra de Dios y declaramos el Dios de paz está en su casa, está en su vida, está también en cada país, en cada nación donde usted esté escuchando la palabra de Dios. Ahí el Dios de paz va a gobernar y también yo declaro que el Dios de paz está aquí, que la presencia del Espíritu Santo ya se está derramando, porque recuérdese que sin presencia nada sucede, nada pasa. Tiene que estar la presencia del Dios Altísimo para que, mis hermanos, sucedan los milagros que tanto le hemos clamado y le hemos pedido a Dios que sucedan, principalmente en nuestras vidas y también en la vida de nuestra familia. Lo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usted en este momento crece espiritualmente y llega a la estatura de ese varón perfecto del que el Señor habla en su palabra y que usted va hacia la meta, que es nuestro Señor Cristo. Ser como Cristo, pues recuérdese que el ser cristiano es llegar a ser como Cristo, porque Él es nuestro más grande modelo a seguir y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que así es, porque recuérdense que dice el Señor, pedid y se os dará, y eso lo estamos pidiendo hoy porque nos pedimos las cosas del reino, ¿verdad? Porque nos buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y ya lo demás nos viene por añadidura. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entramos a la palabra. Quiero que leamos en Juan 15, Juan 15, del 1 al 8 vamos a leer. El tema que yo traigo esta mañana lleva como nombre cómo deshacer las obras del diablo. Recuérdense que el diablo dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar, ¿verdad? Antes de leer la palabra quiero hacer una introducción. Dice aquí, ¿verdad? Yo escribía algo cuando yo estaba sacando este tema, que el diablo, mis hermanos, así como lo dice la palabra, dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y quiero decirle que a quien él quiere devorar es al pueblo de Dios. Mis hermanos, la gente que está en el mundo, ya él la tiene tomada, la tiene agarrada, y por eso la gente, mis hermanos, ahí sí que en el mundo anda haciendo lo que quiere, ¿verdad? Oiga bien cuando le digo en el mundo, porque a veces, mis hermanos, creemos que los que están en el mundo son los que no son cristianos. No, eso es muy aparte. Los que andan en el mundo es los que están en la iglesia, los que dicen ser cristianos, mis hermanos, y se comportan como mundanos. ¿Por qué? Porque no ponen por obra la palabra y ni siquiera, mis hermanos, la escudriñan, ni siquiera, mis hermanos, tienen el tiempo para oír, ni para escudriñar, ni para orar, para otras cosas si tienen tiempo. Entonces, mis hermanos, lastimosamente la palabra de Dios, ¿verdad? Le digo lastimosamente porque yo sé que el corazón de Dios sufre y sé que el Señor, ¿verdad? Ese no es el objetivo, pero el Señor también permite que sea uno el que decida entre la vida y la muerte. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios dice que muchos van a ser los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Hermanos, el pueblo escogido va a ser muy poca la gente que verdaderamente va a ver la gloria de Dios. Un día, mis hermanos, lo van a poder ver a cara, porque dice la palabra de Dios también, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mis hermanos, santidad se trata de que día con día nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Quitando todos aquellos estorbos, aquellos espinos
que hay en nuestro corazón, todas esas piedras que nos hacen tropezar, todo aquello que no nos permite, mis hermanos, estar en la presencia del Señor. Todo eso tiene que ser derribado, pero mucha gente no puede derribarla. Mucha gente dice, yo quisiera ser fuerte, yo quisiera, dice, ser como fulano, mengano, perenciano. Y mis hermanos nos argumentamos, ¿verdad? Y todo quisiéramos, pero mis hermanos no hacemos el esfuerzo. Por eso el Señor también en su palabra, Él nos habla y Él dice que solo una persona valiente y esforzada es la única que puede, mis hermanos, arrebatar las bendiciones del reino. O sea, aquí, mis hermanos, esto no es para cobardes, esto es para valientes, porque el Señor dice que nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía. Uno a veces se acobarda, mis hermanos, no quiere, mis hermanos, reconocer sus errores y quiere, mis hermanos, nunca venir y hacer, tener esa valentía, mis hermanos, de caminar en pos de Dios. A veces hay cosas que nos proponemos en la vida que decimos que la vamos a lograr, pero mis hermanos, qué hermoso sería que todos lográramos verdaderamente llegar hacia esa meta del varón perfecto que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, les sigo aquí leyendo algo de lo que yo escribí. Dice aquí, entonces dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y viene, mis hermanos, él viene a devorar y a aniquilar a todos los fríos. Estamos frente al pueblo, estamos frente a un pueblo de Dios, mis hermanos, en este tiempo que se enfrió. La palabra de Dios, mis hermanos, en estos tiempos de aflicción para muchos, ¿verdad? Mis hermanos, el Señor ha llegado y se ha manifestado ante muchos, pero muchos, mis hermanos, lo han despreciado. La gente está enfocada, mis hermanos, en otras cosas. Miramos todas las consecuencias de todas las situaciones que estamos viviendo, de todas las situaciones que se están pasando. Yo le digo, estamos viendo, estamos pasando. Que yo en el momento que yo miro países, naciones, hermanos, que están pasando situaciones que muchos no saben, mis hermanos, lo que se les avecina, todo lo que viene, porque recuérdese que dice que nada sucede sin que el Señor no lo permita. Y Dios, mis hermanos, ya decidió el permitir que muchas cosas sucedan, porque solamente de esa manera, muchos todavía, mis hermanos, que están con un pie en la iglesia, con otro pie en el mundo. Muchos de ellos, mis hermanos, se van a afirmar, porque esas son las peticiones que tenemos delante de Dios, de que se van a afirmar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo van a ser liberados, van a ser soltados de todos, mis hermanos, de todas esas ataduras que tienen y no los deja crecer en pos de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Y también, mis hermanos, pues mucha gente, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios también, es que el que vino a recibir espada va a recibir espada y el que vino para perderse se va a perder también. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, es el Señor, mis hermanos, que un día lo dijo a través de sus profetas. Y mis hermanos, y muchos como no leen la palabra de Dios, entonces no conocen, mis hermanos, verdaderamente lo que el Señor ha hablado a través de sus siervos. Entonces, todo eso dice que en estos últimos tiempos se iba a cumplir y estamos ya en una recta final, estamos en tiempos, mis hermanos, donde es tiempo de buscar la afirmación. Aquellos que estaban tan valientes, aquellos que mis hermanos también ahorita el Señor le está hablando a aquellos que se han enfriado, a aquellos mis hermanos que se han enfocado en otras cosas, más en su situación, en lo que están viviendo, en lo que están pasando, tantas cosas, mis hermanos, que el ser humano siempre, ¿verdad? Pone como intermedio para no buscar, ponen paredes intermedias, mis hermanos, para no ver, mis hermanos, el rostro de Dios. Uno mismo levanta esas paredes intermedias, como las levanta con tanto argumento, con tanta queja, con tanto, mis hermanos, doble ánimo. Todas esas paredes, mis hermanos, dependiendo, quiero decirle que usted levanta paredes y de usted depende hasta que podríamos decir como qué altura usted les quiere dar a esas paredes. Y recuerden que entre más altura le damos, menos vamos a ver, ¿verdad? Entonces llega un momento que nosotros ya no miramos, ya no sentimos, ya no, mis hermanos, ya no somos personas sensibles
a nada, entonces viene la dureza del corazón, ¿verdad? Porque así empieza cuando una gente, mis hermanos, ya no quiere escuchar palabra de Dios, entra la dureza de corazón. Y mis hermanos, la gente vuelve a su antiguo, como decir, estado, ¿verdad? Y sabe qué es lo más tremendo, que cuando nosotros, mis hermanos, no nos alimentamos, no nos llenamos de la palabra de Dios, porque recuérdese que cuando nosotros oímos palabra de Dios, tenemos búsqueda con Dios. Mis hermanos, nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia empieza a llenarse del Espíritu de Dios, pero cuando nosotros, mis hermanos, somos personas inconstantes, frías, entonces, mis hermanos, vamos a llenar ya nuestra vida, pero de puros espíritus demoníacos, espíritus que nos van a apresar, espíritus, mis hermanos, que se van a apoderar. Entonces, pero como por la queja y como le digo, ¿verdad? Por toda esa frialdad que hay en nosotros, esos muros de contención se ponen y entonces nosotros ya no miramos más allá. Hay gente, mis hermanos, que ya no mira nada alrededor, como le digo, ahorita están ocurriendo tantas cosas que si nosotros entendiésemos qué es lo que está pasando, usted se da cuenta de todo lo que está pasando de todos esos volcanes que están en erupción, mis hermanos, ¿qué cree usted, mis hermanos? Tal vez usted dice, pero qué bueno que no ha pasado a nada, no ha pasado a más, hay la misericordia de Dios, clamemos, oremos y el Señor nos va a librar, nos va a guardar. Mis hermanos, Dios nos está hablando a través de eso, nos está diciendo, mis hermanos, imagínense usted, solo póngase a imaginarse, mis hermanos, todo eso, esas erupciones que esos volcanes están haciendo es la ira de Dios, es la molestia de Dios. Dios nos está diciendo, estoy enojado con las naciones, estoy enojado por todo lo que han dejado que permita que tome, mis hermanos, porque somos nosotros mismos los cristianos por nuestra conducta, porque Dios nos ha dado tanto poder a través de su palabra y no lo ponemos por obra, mis hermanos. Nosotros mismos estamos dejando que todas, mis hermanos, las potestades tomen posesión territoriales. Y mire, por eso tanta cosa que hoy, mis hermanos, está viendo, tanta cosa, mis hermanos, que se está oponiendo a las leyes divinas de Dios. Y nosotros, mis hermanos, ni nos oponemos a todo eso malo, sino que, mis hermanos, nosotros dejamos que las cosas caminen, solo nos acomodamos y decimos, bueno, el Señor va a tener misericordia. Y por eso hoy, esta mañana, el Señor me daba este tema, ¿verdad? Donde dice cómo deshacer las obras del diablo. Usted está dispuesto, usted está listo, usted va a tener el poder para hacerlo. Hoy el Señor le va a dar estrategias cómo hacerlo, ¿verdad? Porque mis hermanos, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, nos tenemos que unir todos a clamar, a orar, porque lo que se nos avecina es peor que las cosas que estamos viendo ahorita. Esto solo son cosas que el Señor solo nos está diciendo. Miren cómo estoy molesto, estoy enojado porque mi mismo pueblo, porque mis hermanos, el mismo pueblo de Dios, le voy a decir, es el que está más contaminado. La gente, mis hermanos, las cosas de Dios las ve como último término. Así tenemos a Dios, mis hermanos. No dejamos que el Espíritu Santo se derrame. Por eso muchas iglesias, mis hermanos, están haciendo lo que quieren, mis hermanos, o sea, en sus propio entendimiento hacen lo que les da la gana, pero al Espíritu Santo muchas veces no le permiten entrar. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos llama a santidad. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Nosotros, mis hermanos, formemos un equipo de gente valiente, esforzada, de gente, mis hermanos, que verdaderamente honren a Dios, amen a Dios, que sean testimonio para, no solo para su casa, sino que para los demás, mis hermanos. Entonces, entramos a la palabra de Dios y vamos a leer en Juan 15 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y
se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo, hermanos, hay una ilustración aquí en la palabra donde dice que mis hermanos, Él es la vid verdadera, o sea, que Él es la vida, y dice que el Padre es el labrador. Y mis hermanos, dice que nosotros somos, mis hermanos, las ramas. Y dice que toda rama que no da fruto, será, que dice, tirado, secado y luego enviado al fuego. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando. ¿Desde cuándo nos viene hablando? ¿Desde cuándo oímos este texto bíblico? Nosotros la hemos leído, lo hemos escuchado a través de prédicas. Ya no lo conocemos, ya no lo sabemos, mis hermanos, de memoria. Pero será que lo estaremos poniendo por obra. Porque, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo, mis hermanos, en este momento, si nosotros no damos frutos, mis hermanos, ya desde ahí el Señor está hablando, mis hermanos, de cómo va a ser la destrucción venidera, mis hermanos, de los últimos, del fin del mundo. Mis hermanos, va a ser en fuego. Entonces, por eso le decía yo, ¿usted está poniendo atención qué es lo que el Señor está diciendo a través de todos esos volcanes? Aunque usted vea que tal vez no hay desastres, no pasa nada, y que solo, todos ahora decidieron ahora estar, ¿verdad?, en erupción. No, mis hermanos, el Señor nos está hablando ahí. Nos está hablando, mis hermanos, nos está diciendo, ¿verdad? El tiempo de la destrucción ya viene, mis hermanos, y esto es pausadamente, porque hay muchas cosas que se tienen que pasar, mucha gente tiene que ser probada para verdaderamente, a ver si decimos, mis hermanos, todos aquellos que somos cristianos, a ver si somos verdaderamente hijos del Dios Altísimo. Si nosotros, mis hermanos, somos sus amigos, dice, con mis amigos, dice, yo les voy a contar todo lo que, mis hermanos, Él va a contar todos sus secretos, que es lo que mis hermanos le habla el Señor a aquellos siervos que se mantienen, mis hermanos, en comunión con Él. Por eso el Señor ha mostrado, mis hermanos, mucha gente, como le digo, ¿verdad? Burlándose. Mis hermanos, creen que las profecías que se han dado, mis hermanos, son mentiras. Hermanos, yo no sé qué es lo que la gente quiere ver para poder, mis hermanos, creer. Por eso dice el Señor, ustedes sin haber visto han creído. Mis hermanos, más bienaventurado, dice aquel que sin haber visto ha creído. Mis hermanos, la palabra a mí me dice mis hermanos, en Mateo 24, ¿verdad? Donde habla, mis hermanos, de lo que va a suceder. Y las cosas ya están sucediendo, pero sabe que mucha gente, dice el Señor también en su palabra, tienen ojos pero no miran, tienen oídos pero no escuchan. O sea, mis hermanos, hay gente que está tan endurecida en su corazón que no puede ver, que no puede palpar, mis hermanos, lo que está sucediendo allá, las señales que ya estamos viendo, ¿verdad? Todas esas cosas, esos fenómenos climáticos que están sucediendo, que están pasando. Mis hermanos, a través de todas esos lugares donde usted ha visto, donde quizá antes no hacía frío, está habiendo frío, donde, mis hermanos, ha sido normal la nieve, ¿verdad? El hielo, los fríos fuertes, pero no tan intensos como ahora. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor a nosotros, los siervos de Dios, al pueblo de Dios? Pero no todos perciben. Hermanos, que así está la frialdad del pueblo. Entonces, mis hermanos, eso lo dice el Señor en Apocalipsis cuando el Señor se lo habla a las iglesias, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que el Señor está mandando sus señales, lo que Él hablaba en Mateo 24. Hermanos, ahí Él decía, cuando ustedes vean esto, cuando ustedes vean el otro, pero espiritualmente muchos no entienden, mis hermanos, porque dice el Señor que el que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu dice. Y también, mis hermanos, nosotros a veces no logramos captar, pero el Señor en su infinita misericordia, mis hermanos, a través de una prédica, el Señor nos lo puede hacer entender, pero nosotros a veces no queremos entender todo eso, ¿verdad? Entonces nos da igual, ¿verdad? Insensiblemente actuamos. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos está diciendo que toda rama que no da fruto será cortada y mis hermanos, entonces cuando hay un corte, cuando Dios viene, esa persona se seca, así como muchos mis hermanos que se han desconectado, que ahorita sus prioridades son otras, se desconectan, entonces esa persona se va secando poco a poco. Entonces, mis hermanos, ¿a dónde va a ir a terminar esta persona, verdad? Mis hermanos, no va a entrar en la bendición del que el Señor promete, mis hermanos, una vida eterna.
Entonces, qué tremendo, tengamos mucho cuidado y pongámonos firmes delante de Dios. Y le pedimos al Dios Todopoderoso que usted este tema, ¿verdad? A usted verdaderamente lo haga reflexionar. Vamos a ir a otra cita bíblica y ahora vamos a leer en Isaías 34, del 1 al 17. Isaías 34, del 1 al 17. Vamos a darnos cuenta aquí, mis hermanos, a través de esta palabra, de los acontecimientos que ya estamos viendo. Vamos a leer Isaías 34, del 1 al 17. Dice aquí, si yo leo, ¿verdad? El título de esta, aquí en la Biblia, dice, juicios contra las naciones. Naciones, acérquense a escuchar. Pueblos, presten atención. Que lo oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y todo lo que él en él produce. Oiga bien, vuelvo a leerlo. Naciones, acérquense a escuchar. Pueblos, presten atención. Que lo oiga la tierra y todo lo que hay en ella. Oiga bien, que lo oiga ¿qué? La tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y todo lo que produce. El Señor está enojado con todas las naciones, airado con todos sus ejércitos. Él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. Serán arrojados, muertos, dice, serán arrojados sus muertos. Hedor despedirán sus cadáveres. Sangre derretirá, dice, las montañas. Se desintegrarán todo, dice, los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Toda la humanidad de otros perderá su brillo, como lo pierde la hoja marchita de la vid y los higos secos de la higuera. Entonces, fíjese pues, mire aquí lo que nos está diciendo la palabra. Dice que mis hermanos, todos los astros de la tierra, del cielo, ¿verdad? Mis hermanos, se van a esparcer todos. Entonces quiere decir, así como estos, como le decía, ¿verdad? Estos cambios climáticos, todo eso, mis hermanos, no se ha dado cuenta que la gente a veces, mis hermanos, dice, ay, es que la luna que hablan, ¿verdad? Que el sol no sé qué posesión está, que la luna está chica, que la luna está grande, o que esto está pasando. O se ha fijado que cuando pasa todo eso, ¿verdad? De los eclipses y todo eso, mis hermanos, siempre hay cambios, ¿verdad? En la tierra a través de todo esto, mis hermanos, que el Señor formó y el Señor sabe con qué propósito cada una de estas cosas Él las dejó. Y el Señor está hablando en la palabra y muchos mis hermanos, como le digo, no perciben, no entienden, no comprenden. Mis hermanos, lo único que nosotros queremos es que oren por nosotros, que nos digan que todo nos va a ir bien, que todo está bien, que va a venir paz y que aunque pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros vamos a ser guardados, vamos a ser cuidados y que mis hermanos y que nuestras casas no van a ser tocadas. Eso es lo que nos gusta. Pero mis hermanos, para llegar a eso, para que ese cuidado venga a nuestras vidas, para que todas esas cosas que sucedan, que nosotros no seamos parte de todas esas situaciones, mis hermanos, nosotros tenemos que estarnos cada día afianzando más en el Señor, creyendo más en Dios, confiando más en Él y también, mis hermanos, cambiando nuestra forma de ser. Entonces, muchos quieren solo, mis hermanos, solo agarran lo que les conviene, pero no hacen lo que verdaderamente tenemos que hacer para llegar, mis hermanos, a obtener lo que el Señor está prometiendo a través de su palabra. Pero aquí, mis hermanos, el Señor nos está hablando, nos está diciendo de las cosas que están sucediendo. Y dice en el 5, mi espada se ha embriagado. Y en el cielo dice, miren cómo desciende en juicio sobre Edom, pueblo que he condenado a la destrucción total. Yo quiero que usted entienda por qué el Señor habla aquí de Edom, aquí mis hermanos, en la palabra de Dios. Usted dirá, pero ¿quiénes será? ¿Qué serán los de Edom?
Hermanos, recuérdese que se recuerda de aquellos hermanos, ¿verdad? De Jacob y de Esaú. Se recuerda que Esaú, mis hermanos, él era el primogénito, mis hermanos. Mis hermanos, llevaba la promesa de la bendición. Pero ¿qué pasó con este personaje, mis hermanos? Que él, hermanos, cambió su bendición por un plato de lentejas, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, así como hoy en día nosotros, mis hermanos, perdemos todo por cualquier cosa, porque para mí lo demás es cualquier cosa. Y mis hermanos, apreciar la presencia de Dios. Muchos, mis hermanos de nosotros piensan, ay, sí, solo hice esto y el otro, pero el Señor sabe y Él conoce mis necesidades. Hermanos, prioridad es Dios. Y yo sé que eso no nos gusta, nos confronta, nos molesta. Y usted quizás se pone a argumentar y a pensar y a decir en este momento, sí, pero yo tengo que hacer cierta cosa. Sí, pero usted tiene que hacer su tiempo. Yo le he dicho a usted, el buscar usted a Dios no es para que usted se canse ni para que usted se enferme, sino que mis hermanos es para levantarse, para rehabilitar su casa, para levantar a los suyos, para preparar a los suyos para las cosas que se avecinan. Mis hermanos, hay familias que están destruidas. A veces tal vez, mis hermanos, el que busca no está haciendo lo que Dios le ha demandado y por eso, mis hermanos, aquella destrucción que hay en las familias, si no es una cosa, es otra. Entran a una cosa, entran a otra, mis hermanos. Mire, siempre codependientes de los demás, esperando que los demás les den bendición cuando Dios está, mis hermanos, está desde cuando con sus manos extendidas, con sus brazos extendidos, esperando que nosotros, hermanos, le busquemos, le hallemos. Nosotros a veces, mire, hasta nosotros mismos nos incapacitamos a nuestra familia por la falta de creer, porque muchos creen, no, pero esto solamente viniendo de aquí, viniendo de allá, yo lo puedo tener, lo puedo obtener. Mis hermanos, qué tremendo eso que la gente, mis hermanos, por eso, como no se nos ha enseñado, mis hermanos, a caminar verdaderamente en pos de Dios, ¿verdad? Mis hermanos, se nos han quitado, nos han quitado hasta la habilidad, mis hermanos, de correr, a arrebatar las cosas del reino. Por eso mucho pueblo está atado, mis hermanos, pero yo aquí vengo a decirle a usted este día, mi hermano, que Dios jamás, mis hermanos, va a dejar a un justo desamparado, pero el justo es aquel que lo ha buscado en todo tiempo, en todo momento, no cuando quiere, no cuando le da la gana, no cuando prioridad es lo demás y prioridad, mis hermanos, primero todo lo material y luego, mis hermanos, lo espiritual lo dejan a un lado y quieren que todos los demás hagan por usted todo lo que oren, que clamen, que ayunen, que hagan todo por usted, porque para eso están, pero usted como es una persona tan importante, así nos creemos a veces, mis hermanos. Y creemos que el que busca a Dios, el que sirve a Dios, el que, mis hermanos, está trabajando en la obra de Dios es poca cosa, porque así mucha gente así mira a los siervos de Dios, mis hermanos. Entonces, qué triste, porque en aquel día, por eso dijo el Señor, pocos serán los llamados, pero yo le pido a Dios de que usted si sea ese siervo y esa sierva de Dios, que mis hermanos, usted se pone a la brecha y que usted punta de lanza para todos los demás, ¿verdad? Que usted es el que va a romper esa brecha para que muchos, mis hermanos, puedan pasar y puedan llegar a donde mis hermanos, a esa y lograr esa meta que es nuestro Señor Jesucristo, llegar a la estatura de ese varón perfecto. Sigamos leyendo la palabra, entonces dice aquí, en el 6, la espada del Señor está bañada de sangre, en sangre de cabras y corderos, cubierta está de grasa, en la grasa de los riñones de carneros, dice, porque el Señor celebra un sacrificio en Bosra y una gran matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán los búfalos, los terneros y los toros. Tierra quedará empapada de sangre y su polvo se llenará de grasa. Porque el Señor celebra un día de venganza, un año de desagravio para defender la causa de Sión. Los arroyos de Edom se volverán ríos de brea, su polvo se convertirá en azufre y ardiente brea se volverá su tierra. ¿Nos estará hablando aquí el Señor? ¿Qué es lo que expulsan mis hermanos, los volcanes? ¿Qué es lo que expulsan?
Usted ahora hágase esa pregunta. Mire, aquí el Señor está dando, dice, porque el Señor celebra un día de venganza, un año de desagravio, para defender la causa de Sión. Los arroyos de Edom se volverán en río de brea, su polvo se convertirá en azufre y ardiente brea se volverá su tierra. O sea, cuando habla de los ríos, mis hermanos, está hablando que los ríos, cuando usted mira un río hasta en un sueño o usted va a algún lugar y usted ve un río muy precioso, ¿verdad? Que hasta las piedras usted puede ver. Mis hermanos, hay diversa clase de peces. Usted dice, qué precioso, qué lindo. A mí esto me habla de bendición. Amén. Esa bendición, mis hermanos, ahí está diciendo el Señor, esos ríos de bendición, eso que yo he desbordado para ustedes, eso, todo eso que yo les he dado. Mis hermanos, un día, ¿verdad? Y no muy tarde, no muy lejano, puede ser quitado, porque eso se convertirá en espanto, ¿verdad? Porque aquí está hablando, mis hermanos, que el Señor va a defender la causa de su pueblo, porque mis hermanos, muchos le están haciendo daño al mismo pueblo de Dios. Aquellos, mis hermanos, que no quieren hablarle a la gente la verdad, aquellos que tienen miedo, mis hermanos, de perder a sus seguidores, porque a veces, mis hermanos, en muchos lugares lo único que hay son solo seguidores, seguidores nada más porque ahí dicen que ocurren milagros, porque ahí dicen que hablan de la prosperidad, porque ahí dicen ¿verdad? Que van a orar por nosotros y nada va a suceder, nada va a pasar. Mis hermanos, es Dios el que toma la decisión, es Dios el que mira las intenciones del corazón. Por eso el que no ha escudriñado la palabra se deja engañar. Por eso dice la palabra de Dios que, mis hermanos, que mirad, dice que nadie los engañe. Mis hermanos, nosotros, cuando nosotros estamos unidos a la vid, como decía la palabra de Dios en Juan 15, hermanos, nosotros vamos a entender los tiempos, vamos a conocer qué es lo que Dios está haciendo, que si tenemos que afirmarnos más, nos vamos a afirmar más, porque la palabra de Dios también dice que cuidemos, mis hermanos, de no perder lo que ya hemos alcanzado. ¿Ven? Porque muchos hasta eso van a perder lo que ya alcanzaron. Entonces el Señor va a pelear, mis hermanos, por su pueblo, porque por aquellos que están haciendo daño a su propio pueblo. Amén. Entonces, dice aquí en el 10, dice, ni de día ni de noche se extinguirá, dice, y su humo subirá por siempre. Quedará desolada todas las generaciones y nunca más transitarán nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo. Anidarán ahí el búho y el cuervo. Dios extenderá sobre Edom, dice, el cordel del caos, la paloma de la desolación, la plomada, perdón, de la desolación. Sus nobles no tendrán allí nada que puedan llamarse reino. Todos sus príncipes desaparecerán. Los espinos invadirán sus palacios, las ortigas y las zarzas sus fortalezas. Se volverá guarida de chacales y nido de avestruces. Las fieras del desierto se juntarán con las hienas y las cabras monteses se llamarán una a otra. Ahí también reposarán las aves nocturnas y encontrarán un lugar de descanso. Ahí el búho anidará y pondrá sus huevos. Bajo sus alas cubrirá y cuidará a sus crías. También ahí se reunirán los buitres, cada cual con su pareja. Consulten, oiga bien, quiero que escuche bien esto. Dice, consulten el libro del Señor y lean. Ninguno de estos animales faltará, cada cual tendrá su pareja. El Señor mismo ha dado la orden, a su espíritu los ha de reunir y les ha asignado sus lugares. Su mano les señaló su territorio. Ellos los poseerán para siempre y morirán ahí por todas las generaciones. Entonces usted dirá, pero ¿qué es esto? ¿Qué nos están leyendo? Son cosas que no, a veces mis hermanos no entendemos, no comprendemos. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, mis hermanos, que dice, ni de día ni de noche se extinguirá, dice, el humo subirá por siempre, quedará desolada por todas las generaciones, nunca más transitará nadie por ella y se adueñarán de ella y pelícanos y erizos, dice, anidarán ahí el búho y el cuervo. Dios extenderá sobre Edom, dice, el cordel
del caos. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios de lo que nos está hablando es los tiempos que se avecinan. Mis hermanos, todo eso, mire, todo eso que ahorita están mis hermanos proponiendo que tiene que estar en la tierra, mis hermanos, cosas abominables delante de Dios. Es que ya es el colmo, mis hermanos, de todo lo que se está llegando, de a todo lo que mis hermanos se está permitiendo que suceda, que todo se tiene que convertir, mis hermanos, en normal para la humanidad. Mire, ahorita muchos tienen el Cristo en el cielo y que, ¿cómo esto? ¿Cómo el otro? Al rato, mis hermanos, va a ser parte de todas las naciones, que así tiene que ser. Imagínense, mis hermanos, pero yo creo que ni lo que pasó en Sodoma y Gomorra, como dice el Señor, ¿verdad? Tal vez va a ser más tolerable, dice, para ellos, mis hermanos, cuando sea la venida del Señor, que para nosotros, mis hermanos, que tenemos decir que tenemos el poder de Dios. Y mis hermanos, el Señor nos ha dicho, su lucha no es contra carne y sangre, sino que contra potestades y huestes de maldad. Que mis hermanos saben por qué el Señor nos decía eso, por qué el Señor nos estaba preparando, por qué el Señor nos decía todo eso, que viene hablando a través de todos los profetas mayores, menores, desde tiempos pasados, mis hermanos, el Señor venía hablando de que en estos últimos tiempos lo que iba a suceder. Y mis hermanos y muchos, como le digo, no escudriñan la palabra de Dios, no saben. Y aquí el Señor, mis hermanos, está indicando ya a través de Isaías, imagínense lo que decía, mis hermanos, Isaías ya para esos tiempos, y es también para estos tiempos lo que ya mis hermanos está viendo. Cuando el Señor habla ahí, donde habla del búho, habla de, mis hermanos, hay una versión, ¿verdad? Que a veces yo leo, esa versión, mis hermanos, ahí especifica y habla de las lechuzas, habla de lo que usted, ¿verdad? Los búhos o los que los conocen por aquí en Guatemala le llaman tecolotes también, ¿verdad? Mis hermanos, casi siempre todo eso se ve que lo usan todos los que hacen brujerías, hechicerías, los que mis hermanos están en lo oculto, en lo sucio, en lo impuro, todas esas animales que ahí están mencionados, mis hermanos, son los que usan todos los brujos, hechiceros, todos ellos, mis hermanos, todos los que están en el ocultismo. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, ¿ok? ¿Por qué le atrae a usted hacer colección de ciertos animales? Busque siempre el significado, qué es lo que hacen, ¿verdad? O qué es lo que pasa, o qué es lo que influyen, o qué es lo que, mis hermanos, qué espíritu, por qué a usted le atrae todo eso. Hay gente que le gusta, mis hermanos. Mire, ahorita hace poco, no hace poco, ¿verdad? Ya hace bastante tiempo, vienen modas y todo era, mis hermanos, que los tecolotes, mis hermanos agarran ciertos animales, ¿verdad? Y uno a veces no se da cuenta. Cuando dice el Señor, mis hermanos, que hasta esto dice que Él va a dejar que hasta tengan su pareja. O sea, ¿para qué? Para procrearse. O sea, que mis hermanos, que esto se inunde. ¿Por qué? Porque mis hermanos, Dios mismo es el que permite como todo esto que está sucediendo. Dios mismo lo está permitiendo. ¿Sabe por qué? Porque los mismos hijos de Dios no han peleado la buena batalla de la fe. Y mis hermanos, y si nosotros los que ahorita estamos entendiendo, estamos comprendiendo, no nos oponemos, no es que usted, mis hermanos, vaya a hacer protestas y usted vaya a, ¿verdad?, también a pararse en algún lugar donde usted empiece a gritar que usted no está de acuerdo. Usted tiene que venir delante de Dios y mis hermanos, nosotros tenemos que estar clamando, orando, pidiendo en este momento al Señor, pidiéndole perdón por todas estas aberracidades que están sucediendo, por todas estas situaciones que se están viendo. Decirle al Señor, Señor, yo no estoy de acuerdo, a mí me duele mi corazón, Señor, el salvajismo, todo lo, Señor, lo que ahorita se va a mover, todo lo que, Señor, ahorita ya se está moviendo. Imagínense cuántos niños en peligro, cuántos, mis hermanos, jóvenes en peligro, cuánta gente, mis hermanos, está en peligro ahorita de todo de lo que se está, mis hermanos, de lo que ya están, realizando en tantos países y en tantas naciones, mis hermanos. Todo eso, ¿me entiende? Todo eso, el ocultismo, todo eso que está metido, mis hermanos, que ahora ya lo están haciendo parte de todo. Mire, mis hermanos, muchos no se dan cuenta que a veces hay niños que miran caricaturas, mis hermanos, donde solo de brujería hablan. Dese cuenta un día, siéntese usted con su niño y mire lo que su niño está aprendiendo. Por eso esa conducta a veces de los niños, mis hermanos, que son agresivos, que son, mis hermanos, malcriados, que son personas, niños a veces que no se pueden frenar con nada, mis hermanos, sobre todo que se vuelven tan agresivos, mis hermanos, las niñas a veces tan chiquititas, usted tal vez a veces le da risa por diferentes cosas que ellas hacen,
que hablan como adultos, mis hermanos, que ya su mente está tan abierta, tan despierta. Y usted dice, pero si ellos solo unas caricaturas tan bonitas, ahí donde solo cancioncitas y todo, ahí están tranquilitos. Y yo no los dejo ver cosas. Mire lo que verdaderamente están viendo, mis hermanos, y aquello no proviene de Dios. Mis hermanos, usted dése cuenta de dónde proviene todo, ¿verdad? Entonces, pero a veces mis hermanas ni cuenta de eso nos damos. Mira, hay gente que a veces lo único que le interesa es andar perdone mis hermanos, pero cuando usted mujer se dedica a cuidar a su familia, Dios, mis hermanos, en su infinita misericordia, va a bendecir a su esposo. Mis hermanos, va a haber un cambio en su esposo, va a ser un hombre responsable. Cuando usted anhela y usted le dice, Señor, voy a preparar siervos para ti, hijos para ti, Señor, que te honren, que te sirvan, Padre, porque hay tanta necesidad. Señor, cuánta juventud se está perdiendo, cuánto niño está sufriendo, mis hermanos, a través de todo eso, porque mira, hay niños que a veces por estar viendo, mis hermanos, todas esas caricaturas, todas esas cosas tan indefensas que usted cree, esas películas, mis hermanos, esas series que usted mismo deja ver a sus hijos, mis hermanos, a veces ellos están contaminando y sabe que esos espíritus son traspasados porque hay, mis hermanos, todos esos espíritus inmundos vienen a ellos porque ellos, mis hermanos, hacen una conexión con ellos y después, mis hermanos, ellos salen a... Ustedes, ¿verdad? Lo lleva con familiares o con amistades, mis hermanos, ellos mismos atraen porque ese espíritu ya está en ellos y por eso hay niños a veces violados que muchos padres ni saben. Por eso muchos niños ahora con conductas, mis hermanos, ahora que tienen así disfuncionales, mis hermanos. Usted dice, pero yo de dónde, yo no le di ese mal ejemplo. Mis hermanos, han pasado cosas porque eso es lo que menos se dice. Mis hermanos a veces en una prédica ni lo tocan, no lo dicen. ¿Por qué? Porque eso no se tiene que decir, mis hermanos, pero yo se lo estoy diciendo porque aquí el Espíritu Santo me lo está haciendo sentir que se lo diga. Yo no sé en qué, mis hermanos, usted está dejando ver a sus hijos. ¿A dónde está dejando ir usted a sus hijos? Porque mire, la gente, como le digo, anda detrás, mis hermanos, solo de querer tener y tener y tener. Y mis hermanos, y yo le digo algo, cuando mis hermanos, el Señor, tiene usted un llamado. Dios, aunque usted quiera hacer de todo, Dios le va a topar todo y no le va a permitir que usted siga más allá. Y gloria a Dios, y así es, mis hermanos. Porque mire, después llegamos a agradecer cuando nos damos cuenta de dónde Dios, mis hermanos, nos ha guardado y nos ha cuidado. Por eso se lo estoy diciendo. Así como ahorita, como le digo, Dios mismo, hermanos, Él vio que su pueblo, mis hermanos, mire, ¿a qué nos dedicamos muchos, mis hermanos, de los que, perdón, pero hermanos, así tiene que ser y tengo que decirlo? Los que nos dedicamos a mis hermanos a predicar la palabra de Dios, hemos hablado más de otras cosas, hemos hecho actividades más de otras cosas, porque lo que queremos ser vistos, lo que queremos es ser, mis hermanos, reconocidos, lo que queremos ser esto, ser el otro, y ahí tenemos a toda la gente, mis hermanos, pensando de que está bien, hermanos, cuando no estamos bien. Estamos en un tiempo, mis hermanos, de terror, de pavor, donde ahorita, mis hermanos, se está desatando todo el montón de demonios que ya, mis hermanos, se le fueron abiertas las cárceles, donde en la oscuridad donde ellos estaban, están saliendo, mis hermanos, ellos vienen a hacer, mis hermanos, a justiciar, vienen ellos, mis hermanos, a hacer, mis hermanos, ellos están entrando donde la gente los está dejando entrar. Pero imagínense usted cuando una casa, mis hermanos, está fortalecida, está levantada por la presencia de Dios. En esas casas no puede entrar donde está, mis hermanos, la sangre de Cristo en los dinteles. Pero la sangre de Cristo no es, mis hermanos, solo porque yo vengo y le digo, no tenga pena, hermano, yo le pongo la sangre de Cristo en los dinteles de su casa. Mis hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es cara y es santa, es bendita, mis hermanos, y Él habita, dice, donde hay corazones contritos y humillados, ¿verdad? Pero eso es lo que menos, mis hermanos, no queremos humillarnos delante de Dios, reconocer. Entonces ahorita, mis hermanos, todo esto que se está viniendo, y mis hermanos, y a través de todo ese demonial, mis hermanos, que ya fue, mis hermanos, sacado para que haga lo que quiera, mis hermanos, en la tierra. Entonces, mis hermanos, a través, ellos traen, cada uno de ellos traen un nombre, mis hermanos. Traen un nombre y esos nombres, mis hermanos, y a través de cada nombre que ellos traigan, eso es lo que va a suceder en la tierra. Va a venir peores, mis hermanos, enfermedades, pestes, mis hermanos, tantas cosas
aberracidades que se van a ver, mis hermanos, cosas que no se habían visto. ¿Por qué? Porque, como le digo, cada uno de ellos trae una misión. Y aquí la palabra de Dios lo está diciendo, que dice el Señor que hasta va a ponerles pareja, dice, a cada uno de ellos, para que, mis hermanos, cuando alguien tiene una pareja, ¿qué es lo que va a pasar? Mis hermanos, ya se sabe que van a procrear. Entonces, eso es lo que va a pasar en esto, porque aquí, mis hermanos, el Señor nos está hablando claramente en esta parte de Isaías. Mire lo que dice aquí. Leamos el 14. Y dice, las fieras del desierto se juntarán con las hienas y las cabras monteses se llamarán una a otra. Ahí también reposarán las aves nocturnas y entrarán en un lugar de descanso. Ahí el búho anidará y pondrá sus huevos, bajo sus alas cubrirá y cuidará sus crías. También ahí se reunirán los buitres y cada cual con su pareja. Consulten, dice, este libro y léanlo. Ninguno de estos animales faltará, cada cual tendrá su pareja. El Señor mismo ha dado la orden y su espíritu lo ha de reunir, dice, y Él les ha asignado sus lugares. Su mano les enseñó el territorio. Ellos los poseerán por siempre y dice, y morarán ahí por todas las generaciones. O sea, quiere decir, mis hermanos, que para siempre. Pero mis hermanos, los que están en pos de Dios, están caminando en pos de Dios, aquellos que están buscando no solo la salvación, sino que mis hermanos, la limpieza de verdad de sus almas, para que un día, mis hermanos, el Señor, verdad, pueda, mis hermanos, tener esa compasión y misericordia de nosotros. Mis hermanos, nosotros vamos a ser guardados de todo esto, nuestra familia. Porque en el momento que una persona decide, mis hermanos, el tener un buen comportamiento en una casa, sabe que el Señor, mis hermanos, mina aquellos lugares y ahí no puede entrar, mis hermanos, nada. Y mis hermanos, mientras el Señor haciendo la obra, porque dice que la obra que Él empieza, Él la termina. Pero mis hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos ese mal comportamiento? Mire, oímos cuáles son sus leyes, cuáles son sus estatutos, cuáles son sus ordenanzas, pero no lo hacemos, mis hermanos, porque no nos da la gana. Hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, como nosotros queremos. Mis hermanos, nunca sembramos nada bueno. Entonces, ¿cómo va a haber una cosecha de cosas buenas? ¿Cómo vamos a dar, mis hermanos, frutos buenos? Por eso dice la palabra de Dios, por los frutos los van a conocer. Tiene que haber fruto en nuestra vida, mis hermanos. Si no está viendo fruto, por favor, en este momento yo vengo sacudiendo ese árbol que somos, mis hermanos, cada uno de nosotros, lo sacudo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, y que el Espíritu Santo en este momento sople sobre su vida, soplo de vida y aliento de vida, sea sacudido, mi hermano, para botar, mis hermanos, toda esa hojarasca vieja que usted tiene, y que en el nombre de Cristo Jesús usted empiece, mis hermanos, ahorita que usted reciba la palabra, empiece a retoñar, que mis hermanos, que de veras, que ya deje de estar perdiendo el tiempo, todas las cosas que están aconteciendo en su vida. Yo sé que muchos de ustedes están viendo cosas en su vida y mis hermanos ahí lo están tapando. Quieren tapar el sol con un dedo, mis hermanos, tapando las situaciones que están pasando. Usted está viendo, mis hermanos, el desorden que hay en su hijo, que no lo puede dejar un ratito solo porque mis hermanos se les sale, y que solo mencionándole, y mire, hay papás, mis hermanos, que los hijos les empiezan a contar unas cosas, y todos mis hermanos, creídos ahí, que los padres se las creen, que yo aquí, que yo allá y que yo para acá, y mis hermanos, los papás dormidos, dejando, mis hermanos, que los hijos hagan lo que quieran. Mis hermanos están viendo cosas que han clamado, han orado y no pasa nada, pero es por eso, mis hermanos, porque muchas veces no miramos nuestras vestiduras, no miramos, mis hermanos, lo que verdaderamente, mis hermanos, cómo están nuestras vestiduras. Vamos a irnos a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora para que usted entienda cómo usted puede deshacer estas obras del enemigo. Si todo esto está aconteciendo ya en su vida, está aconteciendo, mis hermanos, en el lugar donde usted vive, mire lo que Dios le demanda a usted para que usted sea ese canal de bendición para los demás y que las cosas, mis hermanos, se arreglen. Porque aquí no solo se trata de hablar y decirle los acontecimientos, sino que decirle cómo salir de la situación. Amén. Entonces, porque mire qué precioso es Dios, porque ya ve que a veces cuando
una persona a veces da profecía, mis hermanos, ellos solo lanzan la profecía y dicen qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, pero aquí Dios a través, mis hermanos, de su palabra, a usted le está dando también la salida, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Aproveche esa misericordia y aproveche ese amor de Dios. Entonces aquí el Señor nos está hablando y vamos a leer ahora en Segunda de Crónicas 20, Segunda de Crónicas 20 del 1 al 29. Es la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 20 del 1 al 29. Dice la palabra de Dios, oiga bien. Después de esto, los moabitas y los amonitas y algunos de los neumanitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle del otro lado del mar muerto y de Edom. Viene contra ti, dice, una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Inglaterra. Atemorizado, dice Josafat, atemorizado Josafat, decidió, dice, consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor frente al atrio nuevo, y Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, bueno, vamos a darnos, yo quiero que usted entienda bien. Dice que qué se avecinaba, qué era lo que iba a pasar. Mis hermanos, dice que había una gran multitud que venían ¿a qué? A destruir. ¿Ven? Entonces dice que a Josafat, o sea, a este rey, le llegaron informes de otro lugar donde le llegaron a informar lo que pensaban hacer en Judá. O sea, el pueblo de Dios, con su linaje, recuérdese de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quieren? Destruir a su pueblo. Amén. Entonces, mis hermanos, entonces, mire, dice que él decidió, dice, consultar al Señor. ¿Qué hizo él? Consultar a Dios, así como lo que hace usted y hago yo, ¿verdad? Que siempre en cualquier cosa usted, ¿verdad? Cuando usted sabe algo, usted consulta a Dios, usted le dice, Señor, aquí estoy, dime qué hacer y Señor, si tú me dices que tengo que estar orando, si tú me dices, Señor, que haga esto, yo lo voy a hacer. Entonces, mis hermanos, Josafat dice que convocó, dice que a un ayuno. O sea, ¿por qué convocó él a un ayuno al pueblo? Dice que de todas las regiones, de todos los lugares, dice que todos llegaron y todos mis hermanos se juntaron y dice que él convocó a un ayuno. O sea, ya Josafat, mis hermanos, él ya sabía que había, hermanos, ahí había alguna falta delante de Dios. Y por eso el ayuno, siempre lo he dicho, el ayuno es, mis hermanos, para venir, mis hermanos, y pedir perdón. Para uno, mis hermanos, cuando uno dice, voy a dejar de comer de ciertos alimentos o usted se quita el alimento por completo, ese es el ayuno. Usted está, mis hermanos, es como un sacrificio delante de Dios, dándose algo. Entonces, espiritualmente, el Señor también, mis hermanos, va a derribar, va a deshacer aquella fuerza del mal, aquello que a la persona lo domina. O cuando usted ayuna por otra persona, para que, mis hermanos, esa persona sea liberada de esa atadura, de esa ligadura, lo que está ligado, cuando está ligado al pecado. Entonces, mis hermanos, también, como yo se lo he dicho, el ayuno puede ser de que usted, mi hermano, si usted es una persona que usted se mantiene solo en las redes, usted dice, no, me voy a quitar esto es un ayuno para el Señor. Y si usted dice, yo la voy a usar, pero solo para edificación, desde este día mi contorno de vida va a cambiar. Pero no, mis hermanos, solo para estar viendo puras cosas que no debe, solo pasando el tiempo. Tiempo para eso sí hay, pero para buscar a Dios, no, mis hermanos, para estar en el Facebook, mis hermanos, sabiendo de la vida ajena de las personas, viendo, mis hermanos, porque mire, usted va a ver lo que usted quiere ver, usted se va a enojar, usted se va a molestar, porque mis hermanos, yo he oído de mucha gente, yo no le digo que yo tengo experiencia en eso, porque mis hermanos, la única página de Facebook que yo, mis hermanos, la que veo solo es la de la iglesia.
hermano, porque es lo único que a mí me interesa, hermanos, el salvar mi vida y que la vida de los míos se salve y que la iglesia que el Señor nos ha puesto en nuestra mano, mis hermanos, camine en pos de Dios para que esta gente, mis hermanos, salve a sus familiares también, mis hermanos. Pero, mis hermanos, muchos solo en eso se mantienen, mis hermanos. Entonces, mire, aquí la palabra de Dios nos está hablando. ¿Qué hizo él? Buscar a Dios. ¿Qué hizo? Primero se puso en ayuno, mis hermanos. Y mire después la oración que él hizo. Mire cómo él llegó delante de Dios. Y mire, dice aquí, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo, el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron, construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas, clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. ¿Qué le recuerda a usted esta oración? Se recuerda cuando Salomón vino delante de Dios y él le pidió, mis hermanos, que todo aquel que llegara a ese lugar y clamara de ese lugar, que él oyera su petición. Entonces este hombre quiere decir que este hombre conocía ¿verdad? Bien de la palabra, así como usted y yo conocemos de la palabra y la ponemos por obra, ¿verdad? Porque mis hermanos, ahí Salomón en ese tiempo le hizo una petición y si se da cuenta aquí Josafat estaba recordando al Señor. Señor, tú recuerdas que tú nos dijiste que cuando viniera una aflicción, calamidad, peste, lo que sea, nosotros, toda cosa mala, nosotros viniéramos delante de ti, ¿verdad? Y entonces, y te clamáramos y te pidiera, como ahorita, mis hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar esa comunión con Dios, buscar el rostro de Dios. Pero mire cuánta gente, mis hermanos, una necedad que tienen. Están pasando las situaciones, les está cayendo, mis hermanos. Están viendo a su familia destruida, mis hermanos, que apenas todavía andan, mis hermanos, como en los comienzos. Y ni así, mis hermanos, se arrodillan delante de Dios, se arrodillan delante de las situaciones. Mire aquella necedad de querer arreglar las cosas con sus propias fuerzas, porque lo único que piensan, voy a salir adelante, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a salir aquí y voy a hacer allá. Hermanos, sin la ayuda de Dios, dice en Juan 15, lo leímos, por eso leí esa palabra al principio, donde dice que sin Él nada podemos hacer. Entonces, mis hermanos, Él sabía que Él no podía hacer nada sin nuestro Señor. Mire, Él que hizo, dice, le vino y le recordó y le dijo, Padre, aquí estamos. Pero recuérdese que si ahí menciona ayuno, quiere decir que Él primero pidió perdón. Por algo viene todo esto, Señor, esto no que viene, que se aproxima, Señor. Y es grande lo que viene, Señor. No viene solo por así, Padre. Entonces, como le digo, hermano, usted que dice que es cristiano, hermano, usted que dice que es hijo de Dios, usted que dice que está agarrado de las manos de Dios, ¿qué está haciendo? Usted quiere que todas estas cosas que están por suceder, nosotros, mis hermanos, seamos guardados y cuidados, porque aquí ya solo es de ser guardados y cuidados, porque las cosas tienen que suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Estar unidos a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos unidos a Él, nada vamos a poder hacer, mis hermanos. Vamos a tener que padecer, porque cuando yo estoy unido a Él, yo me voy a santificar. Una persona que no está unida a Él no se puede santificar. Siempre mentirosa, engañosa, chismosa. Hermanos, cualquier viento la lleva. Entonces, mis hermanos, como le digo, muchos todo esto lo están agarrando así. Y mire, hasta aquel que usted mire que está así como que ni pena tiene de nada. Y dice que es cristiano, y dice que es servidor, y dice que hace no sé qué. Pero usted lo ve sin pena. La persona no tiene dirección.
Esa persona, mis hermanos, no tiene entendimiento ni discernimiento, solo tiene labios para hablar, porque dice el Señor, este pueblo de labios me honra. No hay conexión con Dios, Dios no habla a sus vidas, porque ya el Señor decidió no hablarles, porque mis hermanos nunca, dice el Señor, ¿verdad? Nunca hacen su voluntad, sino que siempre hacen conforme a su voluntad. Cuando Israel le dice aquí, mire, también le mencionó él, cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyeran a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora viniendo a arrojarnos, dice, arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Entonces, él, mire, le mencionó, ya que este hombre conocía bien de la palabra de Dios. Dijo, tú mismo diste el mando, le dijo a los israelitas, que cuando les diste en posesión de la tierra, que a ellos no los atacaras, que eran mis hermanos a los moabitas y a estos otros, se me fue ahorita, dice, vamos a ver, a los amonitas y a los moabitas. A ellos el Señor dio la orden que no los atacara, que mejor se fueran por otro lado. Entonces mis hermanos, y ahora le dice, mira cómo pagan. Entonces, mis hermanos, ¿se da cuenta? Aquí el Señor está hablando, mis hermanos, de aquella gente desagradecida, porque mis hermanos, el humano es un desagradecido. Mire, no dan gracias a Dios por las bondades de Dios, que Dios nos permite, mis hermanos, realizarnos como seres humanos. Y mis hermanos, a veces hay gente, el Señor, mis hermanos, les da poder para producir. También, mis hermanos, el Señor los dota de entendimiento, mis hermanos, de inteligencia. Y la gente, mis hermanos, se levanta y prospera. Y después, mis hermanos, la prosperidad, todo aquello, el poderío que toman, lo usan para el mal. Entonces, mis hermanos, y después, mis hermanos, lo que hacen es atacar al mismo pueblo de Dios, porque mis hermanos, ahorita, mis hermanos, recuérdense que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y mire todo lo que el hombre está proponiendo, que se haga esto y que se haga el otro y que así tiene que ser. Y que mis hermanos, y a veces todo lo que Dios dejó establecido en su palabra, eso no les interesa, no les importa. O sea, es gente malagradecida. Entonces, mis hermanos, aquí si usted se da cuenta, ellos así le decían, no se recuerdan, ¿verdad? Mira cómo pagan. Entonces, pero mire, aquí él dice también, dice, Dios nuestro, ¿acaso no vas a, dice, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. O sea, mis hermanos, a veces puede pasar eso, porque nosotros, mis hermanos, imaginen cómo alguien puede decir, ¿y yo qué puedo hacer con todo esto que se viene, con esto que va a pasar, si son las leyes de los países y ellos hacen lo que ellos quieren y que no? No, pero usted se puede oponer y usted puede venir delante de Dios y decirle, Señor, esto no está bien. Padre, yo busco la santidad y declaro, Padre, que mi familia también, Señor, todos buscan la santidad y todos juntos vamos a pelear la buena batalla de la fe y vamos a hacer que esos espíritus inmundos, Señor, no puedan venir aquí, Señor, a hacer lo que tienen que hacer, porque recuérdese, y no es que usted esté en contra de lo que, o sea, que yo me esté contradiciendo y diciendo aquí, bueno, y no dice que Dios es el que los está enviando y ahora que nosotros vamos a estar en contra. No, mis hermanos, lo que pasa es de que esto tiene que venir y tienen que pasar, mis hermanos, las situaciones a aquellos que no obedecen. Pero nosotros vamos a ser librados, por cuando nosotros aborrezcamos a aquellos que a nosotros nos duela nuestro corazón, mis hermanos, que porque de eso es lo que nosotros estamos viendo, mis hermanos. Porque ya todo se va a volver legal. Y nosotros no podemos, mis hermanos, estar usted en acuerdo es cuando usted no hace nada. No que usted solo diga, no, yo sé que yo no estoy en acuerdo y yo no lo acepto.
Pero ¿qué puedo hacer yo? Claro que sí puede hacer. Venir y clamar a Dios y decir, entonces su descendencia, su familia va a ser guardada, va a ser cuidada. Ahora aquel que oye el mensaje y no lo pone por obra, tiene que pasar las consecuencias. Amén. De eso es lo que yo le estoy hablando. Amén. Entonces, mire, dice aquí, todos los hombres de Judá dice, estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres, sus hijos y aún los más pequeños. Oiga bien, dice que quienes estaban, dice, todos los hombres de Judá estaban de pie, dice, delante del Señor junto con sus mujeres, sus hijos, aún los más pequeños. O sea, en familia. ¿Y cuánta gente ves en mis hermanos? Ah, solo ellos son los únicos que buscan. Y los muchachitos chiquitos, ay, que miren, hay que estén viendo su tele y todo. Mis hermanos, en vez de unirse, enseñando a los niños. Mire, yo conozco familias y yo bendigo a Dios por esas familias aquí, mis hermanos de esta casa, de esta iglesia, donde mis hermanos, los hermanos han creído en el gran poder de Dios, que mire, sus nietos, sus hijos, los han puesto, mis hermanos a veces hacen oraciones donde mis hermanos empiezan a orar, a clamar, y mire, han visto glorias tras gloria y victoria tras victoria. Y quizá muchas veces hasta los juzgaron, los señalaron y dijeron, estos cuadrados mentirosos, engañosos, porque tal vez no miraban nada en ese momento. Pero mis hermanos, Dios no deja a nadie avergonzado, porque Dios nos hace pasar hasta por esas situacioncitas que a veces nos vituperen, nos señalen, nos digan de todo. Y mis hermanos, y la gente después tiene que ver, mis hermanos, lo que Dios hace. Pero mire, yo bendigo a Dios ahora, porque si usted, no sé, ¿verdad? Si usted envía mensajitos o usted se da cuenta, pero mira, hasta niños a mí me mandan mensajes ahí donde mis hermanos, ellos están comprendiendo la palabra, ellos están entendiendo lo que Dios está diciendo, porque desde chiquitos a ellos, mis hermanos, los han llevado a que ellos escuchen palabra de Dios. Mire, mi hermano, Señor queriendo formar a veces a muchos niños y que hacen los padres enojarse, hermanos, porque dice que son niños y ellos tienen que jugar, ellos tienen que, sí, bueno, que agarren todo como juego. ¿Sabe por qué hablan así? Porque mis hermanos ignoran lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios que uno a los niños tiene que instruir al niño en su camino, dice, para que cuando fuere viejo, dice que no se aparte. Mis hermanos, por eso los dolores de cabeza después, por eso la gente después, mis hermanos, padeciendo, llorando ahí, mis hermanos, y ya es una pérdida de tiempo, porque después, mis hermanos, se enfocan solo en eso, ahí pierden el tiempo y nunca, mis hermanos, hacen que el reino de Dios se expanda, ni que mis hermanos que no tienen ni alientos para poder, mis hermanos, pelear batallas por otras personas, sino que mis hermanos toda la vida se mantienen peleando sus propias batallas y dándole a lo mismo y nunca salen de lo mismo y nunca reconocen que mis hermanos, porque una persona hasta que no reconoce que no hizo lo que Dios dijo a través de su palabra, mis hermanos, por eso a veces no entra la liberación completa a sus casas. Por eso, mire, tristemente, mis hermanos, que triste eso cuando acostumbran a la gente que oro por ti y no te importan todos los pecados, que todas las faltas que hayas cometido, que no hayas hecho bien las cosas delante de Dios. No, mis hermanos, nosotros tenemos que llegar a un reconocimiento. Cuando yo entro a un reconocimiento, el Señor, mis hermanos, hace la obra perfecta y maravillosa de la cual habla Él en su palabra. Por eso le estoy leyendo esta parte de la Biblia para que usted se dé cuenta cómo los siervos de Dios, cómo estos reyes actuaban. Entonces dice que todos ellos estaban, dice, hasta el más pequeño, estaban ahí delante de Dios. Entonces dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Hazael, hijo de Zacarías, descendiente de la línea directa de Benanías, Jehiel y de Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Entonces, quiere decir que cuando ellos estaban allí, mis hermanos, estaban los hombres, las mujeres, sus hijos, hasta los más pequeños. Quiere decir que ellos ya estaban en búsqueda de la presencia de Dios, estaban clamando, estaban orando. Entonces dice que ¿qué descendió? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habló a través de este hombre. Pero mire, ¿por qué hace mención ahí que era hijo de no sé quién, descendiente de no sé cuánto? ¿Por qué cree usted? Porque mis hermanos, nosotros tenemos que saber que el Señor mira todo eso. Si usted averigua, ¿por qué menciona el Señor todos estos nombres ahí? Porque estos hombres, mis hermanos, eran hombres de Dios, eran mujeres de Dios, y de ahí venía de la descendencia de este hombre, de Hazaziel.
Entonces dice aquí que venía, ¿qué dice? De la descendencia de ¿qué? De los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que cuidaban la casa de Dios. ¿Usted es levita? ¿Usted cuida la casa de Dios? ¿Usted es el que adora a Dios con todo lo bueno que usted hace para la casa de Dios, que nunca se queja? Entonces dice aquí, mire, de los hijos de Asaf que se encontraban en la asamblea. Y dijo Hazaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor: no tenga miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mira lo que les mandó a decir el Señor. Pero que, mis hermanos, aquí está donde yo le decía a usted, cómo podemos, mis hermanos, deshacer las obras del mal. ¿Cómo es? ¿Se le quedó a usted toda esta palabra de Segunda de Crónicas 20? Todo, mis hermanos, hasta donde vamos a llegar, que usted lo lea y usted se dé cuenta qué fue lo que ellos hicieron. Primero, ayunaron, o sea, reconocieron sus pecados y sabían, estaban conscientes que lo que venía era por el mismo, hermanos, faltas que habían delante de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando hay un reconocer, el Señor empieza a dar las estrategias. Entonces, mire, yo sé que el mismo Espíritu de Dios les puso ponerse, mis hermanos, cuando ellos decidieron buscar a Dios, el Espíritu de Dios les puso qué hacer. Empezaron ellos a trabajar y mire, dice que aquí todos como familia estaban, mis hermanos, convocando a Dios. Entonces, ¿qué vino? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se derramó, mis hermanos, y hubo profeta ahí en ese lugar. ¿Y qué les dijo al rey? No tema, le dijo, y no se acobarde, porque el Señor está con ustedes y Él es el que va a pelear la batalla. Cuando yo estoy consciente de que es mi Dios todopoderoso el que va a pelear la batalla, no tengo que andar yo metiendo mis manos. Y hay gente, mis hermanos, mire, meter las manos es cuando a usted, ¿verdad? Dicen algo de usted y usted se pone a hablar en contra de la persona, así que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá, quédese callada. Quédese callado, no, no lo hace. Y mire, haga esto, haga el otro, porque el Señor también demanda cosas, mis hermanos. No es solo de que, ya me dieron la promesa y me voy a quedar. ¿Usted cree que ahí a Josafat le da, bueno, el Señor le mandó la promesa, bueno, pues entonces cada quien váyase para su casa, vaya a dormir. Tranquilos porque ya Dios ya nos habló. No, mire lo que pasó. Mire lo que les dijeron en el 16. Dice, mañana cuando ellos suban, dice, por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en esos puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor, y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Mire qué precioso. Al día siguiente, dice, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor, alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor por su gran amor que perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos con otros. Entonces, mis hermanos, nos podemos dar cuenta aquí. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué fue lo que ellos hicieron?
¿Cuál fue la estrategia? Usted que ahí usted notó que el Señor nos está dando. ¿Qué dice? Hermanos, adorar. Adorar al Señor. Ellos entraron en alabanza y en adoración. Y este tema es un poquito más extenso. ¿Usted quiere oír la segunda parte? Voy a seguir este tema hoy en la noche, porque ya el tiempo ya se nos entró, ya nos pasamos un poquito. Entonces, mis hermanos, yo necesito que usted esté atento a las 8 de la noche el día de hoy y vamos a seguir con este glorioso tema, para que usted siga viendo ahí lo que el Señor sigue haciendo, porque hay otras citas bíblicas que enseñar para mis hermanos saber verdaderamente qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Porque una persona, un adorador no es solo aquel que le canta alabanzas al Señor, no, el adorador, ahí va a entender usted quién es un adorador. Amén. Así que yo dejo esto así, que usted se quede en este momento, ay, qué irá a pasar, ¿verdad? Porque yo espero que así tenga usted esa hambre, esa sed de oír, de comer pan fresco y de oír, ¿verdad? La bendición de Dios. Así que Dios me lo bendiga, Dios le guarde y les esperamos aquí hoy a las 8 de la noche para que siga oyendo la segunda parte de este interesante tema. Muchas gracias por sus mensajes y recuérdese que mis hermanos, para los que pues, pero en Dios que no sea así, para los que ya no puedan conectarse en la noche, pues entonces, recuérdese que tenemos una cita con el Señor, el día viernes, siempre a la misma hora, a las 11. Desde lo alto, mis hermanos, Dios me los siga bendiciendo.